Buenas noches con todos. Vamos a iniciar tomando asistencia. Buenas noches, Inge. Muy bien. Freddy, buen año. Presente. María José Calapaqui. María José Calapaqui. Presente, Inge. Hola, María José. Javier Chango. Presente, profe. Henry Díaz. Presente, Inge. Milton Flores. Presente, Inge. Edison Lalaleo. Santiago Montes de Oca. Presente, Inge. Edison Moreta. Santiago Montes de Oca. Presente. Ya. Edison Lalaleo. Edison Moreta. Brian Naranjo. Presente, Inge. Jorge Rodríguez. Buenas noches, Inge. Presente. Buenas noches. Segundo Velasco. Presente. Ángel Villegas. Presente, profe. Pablito Vizcaíno. Presente, Inge. Hola, Pablito. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches. Bien. Veamos si ya llegaron. Edison Moreta. Y Edison Lalaleo. Ya. Les decía que para ir avanzando vayan abriendo el workshop para que tengan listo y vayan abriendo también el IDLE de Python. Ya. Bueno, el tema que nos toca ver en esta clase es el tema de conceptos de seguridad. Como objetivo tenemos explicar lo que son las amenazas, vulnerabilidades, exploits y cómo se pueden mitigar los problemas de seguridad de la red. Vamos a estar abordando la mitad de este capítulo porque este capítulo es bien largo. Vamos a describir el estado actual de la ciberseguridad. Vamos a describir las herramientas usadas por los actores de amenaza. Vamos a describir los tipos de malware, los ataques comunes a la red, las amenazas y vulnerabilidades IP, las vulnerabilidades TCP y UDP. Hasta ahí creo que lleguemos. Y la siguiente clase vemos los siguientes subtemas. Empecemos por la parte del ethical hacking. Ya, hay que considerar que el ethical hacking o las herramientas que ustedes aprendan aquí, al menos por nombres, porque se les va a dar los nombres, si deciden investigar, deben hacerlo y usarlo de manera ética. Vamos a ver el estado de la ciberseguridad. Ya, aquí es importante considerar que existen criminales informáticos o cibercriminales que tratan de causar daño a lo que es la infraestructura, que es la parte que nos compete a nosotros. Ellos aplican muchas técnicas, a veces tienen conocimientos, los mismos conocimientos que alguien que hace ethical hacking.
Y también más adelante estaremos viendo cómo usan sus herramientas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre lo que son los términos de seguridad comunes, que son los activos, las vulnerabilidades, amenazas, los exploits, la mitigación, los riesgos. ¿Qué entienden ustedes por activos? Perdón, Inge, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, ¿qué entienden ustedes por activos? Que se encuentran trabajando, se encuentran con una actividad. Claro que se encuentra en un proceso, sería en activo, que se encuentra dentro de un proceso. Ya, los activos en seguridad son los bienes de una empresa. Por ejemplo, se tiene, qué sé yo, el switch, el router, el servidor, esos son activos de la empresa, ¿de acuerdo? Incluso se consideran también activos las personas según algunos estándares, como la ISO 27001, las oficinas. En nuestro caso, lo que tenemos son los equipos, los recursos y los datos, porque la información es el activo más importante en la red, ¿no? Tenemos las vulnerabilidades, que es una vulnerabilidad, es una amenaza en el sistema, ¿sí? O en su diseño, que podría ser explotada por un atacante. Una amenaza, en cambio, es un daño potencial que podría ocurrir a un activo. Y un exploit es el mecanismo por el cual pueden tomar ventaja para acceder a una vulnerabilidad, ¿ya? Y la mitigación es lo que nosotros hacemos, lo que la empresa hace para evitar que seamos atacados a nuestra red, ¿sí? Entonces aquí, con la mitigación, podemos reducir la probabilidad de un ataque potencial a la red. Claro, no siempre vamos a poder mitigar todos los ataques, porque ningún sistema es 100% seguro, ¿no? Nunca. Siempre, todos los días hay malware, virus, etc. Tenemos el riesgo, que es la probabilidad de que una amenaza pueda explotar una vulnerabilidad de un activo. Aquí podemos ver esta gráfica en la que vamos a ejemplificar el concepto de vector de ataque a la red. El término vector de ataque se refiere o se origina específicamente desde dentro de la red. ¿Por qué? Porque tenemos adentro personal que tiene acceso a información, a los dispositivos, y de esta forma ellos pueden hacer ataques desde dentro de la red. Generalmente nosotros tenemos un firewall para proteger la información, ¿ya? Pero si es que el ataque es externo, ¿ya? Pero si el ataque es interno, la cosa es más grave. ¿Para qué ataca un hacker o un cibercriminal? Ataca para robar información, ¿sí? Y esta pérdida de datos o de información puede ser grave para una empresa, porque puede tener problemas legales, puede perder clientes. Imagínense lo que es que usted haya registrado su tarjeta de crédito. Y en la tarjeta de crédito, qué sé yo, para hacer compras online. Y después resulta que le robaron la información de la base de datos de esa empresa donde usted se registró. Pueden hacer mal uso, hacer compras, tienen sus
de los datos de la tarjeta de crédito que uno deja guardado. Entonces tenemos pérdidas de clientes, litigaciones legales, se daña la reputación, puede quebrar la empresa, pueden bajar acciones, pueden, qué sé yo, una pérdida de datos de un seguro médico quizá pueda alterar las elecciones de algún político, etcétera, ¿ya? Entonces existen estrategias en las que hay que aplicar para tratar de evitar estas cosas. Dentro de lo que es la pérdida de vectores de datos, tenemos que puede ocurrir por correo, por redes sociales, por dispositivos que no están encriptados, por dispositivos de almacenamiento en cloud, por los medios removibles, por el control de acceso inapropiado. Digan ustedes, se mandan por correo un archivo. Si es que tienen activado salida de correos, mandan dispositivos o usan dispositivos que no están encriptados. O sea, por ejemplo, usar Telnet mismo. Si usted configura Telnet, viaja en texto plano, no está la información encriptada. Tiene dispositivos de almacenamiento en la nube, que estos también son sensibles a los datos. Si es que se pierde o se ve comprometida la nube, es una gran debilidad. Tenemos medios removibles, como por ejemplo, llevan a la empresa una flash memory y se roban información. El hard copy se refiere a destruir información confidencial que ya no se requiere, ¿sí? Tenemos el control y acceso inapropiado. Su mejor amigo dice, dame la clave dame la clave de tu correo. Y le da. O su compañero de trabajo dice, dame la clave de la computadora, que necesito revisar eso, y le da. Entonces hay un control y un uso apropiado de lo que son contraseñas. Y estos actores de amenaza que pueden ser los hackers de sombrero blanco, gris y negro, y de acuerdo a la descripción, los blancos son para ethical hacking, es decir, encuentran vulnerabilidades, pero trabajan en el área de seguridad de las empresas y ayudan a mitigar esos riesgos, ¿no? Tenemos los de sombrero gris, que descubren vulnerabilidades para afectar a una organización después de que han comprometido los datos de una red. Los de sombrero negro son cibercriminales, atacan para conseguir dinero, tienen un fin malicioso. Dentro del término de hacker también hay otros términos que han surgido, como los script kiddies, que son gente que intenta ser hacker, o dice, yo voy a ser hacker, y encuentran por ahí en internet unos pasos para hacer alguna cosa y empiezan a buscar y ejecutan eso. Pero lo hacen para aprender, lo hacen por experimentar, pero puede causar daño como no puede causar daño. Tenemos el Vulnerability Broker. Generalmente son de sombrero gris y reportan alguna vulnerabilidad y luego le dicen que corrija, ¿no? Si de pronto le ofrecen el servicio, ¿sabe qué? Usted tiene esta vulnerabilidad, entonces le ayudo a cerrar. Nosotros somos una empresa y le cobro tanto. Ya. Los activistas, estos son de sombrero gris. Dicen, por ejemplo, si se acuerdan de Anonymous, ¿no? Los cibercriminales son los hackers de sombrero negro. Los state sponsors pueden ser blancos o negros, depende del bando donde esté. Por ejemplo, si yo trabajo en el servicio de inteligencia del Ecuador y estoy descubriendo algo de otro país vecino que va a servir al Ecuador,
Entonces soy blanca para Ecuador, pero para el otro país puedo ser negra, ¿sí? Tenemos los activistas que estaban acá. Inge, una consultita. Dígame. Por ejemplo, ahorita hablo del hackeo, por ejemplo, de diferentes índoles, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de nuestro país hay servicios de inteligencia, tanto en la policía, en las diferentes fuentes de aquí del país. Entonces, hay, por ejemplo, ha habido casos que dentro de los bancos, de los propios bancos, hay una gran cantidad de estafas. Por ejemplo, Banco del Pichincha tiene alrededor de un promedio de unos 5 millones de dólares que son hackeados, que fueron hackeados recientemente. Pero esto es, me supongo que deben seguir las cuentas que tienen con mayor frecuencia o alguna cuestión de estas, porque de ahí cómo yo vería la seguridad, porque mi primo trabaja justamente en seguridad y pasó este tipo de aspecto que hubo más o menos de 3 millones, unos hackeados de 3 millones de dólares. Y realmente fue difícil encontrar dónde se fue ese dinero. O sea, una fuente, digamos, salió a otro país y no, o sea, le mandaba confusamente, ya me supongo que ellos igual deben tener sus programas de inteligencia y no lograban dar con el paradero de este dinero. O sea, es muy difícil porque los hackers también tienen sus maneras de hacer, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. O sea, por algo son ladrones informáticos. De ahí en este aspecto, para poner, siendo un banco, no tuvo con la seguridad necesaria para que ese dinero no fuera robado de las cuentas bancarias. Nosotros nunca va a haber, yo en este aspecto pensaría que nunca vamos a tener la seguridad al 100%, siempre va a haber un porcentaje mínimo, aunque sea de inseguridad para las fuentes en caso de redes. Así es. Ningún sistema es 100% seguro, pero sí, uno como responsable de la red sí tiene que tomar muchas medidas, tener un firewall, tener un ESA, tener un WSA. El ESA es un dispositivo que se conecta al firewall, es un Email Security Appliance que le ayuda al control de la entrada y salida de correos. El WSA es un Web Security Appliance que igual se conecta al firewall y le ayuda en el control de la entrada y salida de la página web, del servicio web. Y aparte, esos dispositivos, en el caso de Cisco, ¿no? Se conectan al servicio de Cisco Talos, que ese servicio, ellos se encuentran monitoreando los 365 días del año, las 24 horas del día, y van actualizando las ACLs. ¿Sí? Entonces, en el momento en que las listas negras se descubren alguna nueva vulnerabilidad, nuevo virus, nuevo malware, lo que sea, lo ponen en listas negras o notifican automáticamente a los dispositivos, ¿no? A los dispositivos y si es que ingresaran, envían alertas automáticas y estos son, ¿cómo se llaman? En caso de que ya haya sido infectado, también son apoyados para poder encontrar una solución, ¿ya? Y aparte, ahí implementan los SOCs, los Centros de Operaciones de Ciberseguridad, se implementan los IDS, IPS, entonces es todo una profesión en el área de seguridad. Es toda una profesión, hay muchas certificaciones para los que les guste esa línea. Sí, por ejemplo, en Cisco hay el CCNA Cyber Security Operations que salió recientemente. En ese se hace laboratorios y esa certificación le prepara para trabajar en un SOC de nivel 1, Y es como para que explorar y como para que se dé cuenta si es que ese es su rama. Y los profesionales de seguridad
tienen que saber muy bien lo que son sistemas operativos como Linux, porque en Linux están un montón de herramientas de ethical hacking que van a permitir hacer pruebas. Tienen que saber también programar, por ejemplo, en Python. Y usar muy bien lo que son las máquinas virtuales y, y, y seguir muchas certificaciones. Hay que estudiar mucho. Por ejemplo, aquí les decía que tenemos a los hacktivistas. Sí, por ejemplo, aquí está Anonymous. Este es un grupo. Los hacktivistas generalmente se dedican a descubrir secretos, ¿sí? Lo publican. Usan herramientas que se encuentran disponibles y están libres. Otro conocido a nivel mundial es el Syrian Electronic Army, otro grupo hacktivista, ¿no? Tenemos los Sponsored Hackers. Por ejemplo, aquí tenemos el bien conocido Stuxnet, no sé si lo escucharon, que fue creado para causar daño al enriquecimiento nuclear que tenía Irán. Hay una película del Stuxnet, es súper interesante, quien la pueda ver, véala. Ellos se logran meter a lo que es la programación de los PLCs de esa planta nuclear. Inge, otra preguntita. Pero por lo general, o sea, hay en ciertas ocasiones, por ejemplo, en el tipo de hacking, a veces, digamos, usted creó un sistema de red bien avanzado para el Estado. Y por ende, situación, usted fue despedida de esa institución. Entonces usted por venganza también puede tomar riendas porque usted es la que creó la red, sabe cómo manejar y sabe dónde hay sus déficits yo qué sé, para ingresar a esa red. Entonces usted también sería ya parte de del hackeo, ¿no es cierto? O sea, sería así, porque hay casos que suelen suceder que las mismas personas que crean la red son las que hackean la red. Ya, bueno, aquí hay que considerar algo, ya, que existen leyes, ¿no? Y cuando las personas que trabajan en este tipo de entidades, cuando van a entrar, firman un acta de confidencialidad en la que, bueno, me han contado que si es que revelan algún secreto, tiene 30 años de prisión. ¿Ustedes creen que alguien se va a arriesgar a eso? Si son blancos, no. O sea, depende, ¿no? De la persona. O sea, en mi caso sería, no, pues a 30 años mejor me quedo callado. Claro, tienen penas de prisión, puede ser de 8, 10, 20, 30 años. O sea, es tremendo. O sea, no tienen paz en su vida. Eh, es llegar a la casa y no poder conversar con la familia de nada de lo que vio, de nada de lo que hizo, de nada de, claro, porque está trabajando para una área que le prohíbe hacer eso. Y aparte pueden ser monitoreados, tienen intervenidos los teléfonos, así como se ve en las películas. Ya tenemos aquí, continuando los actores de amenaza, aquí hay un cuadro estadístico en el que se ejemplifica las herramientas de ataque sofisticado más o menos por los años 90. Miren, las herramientas de ataque pues tenían un nivel de complejidad de medio para abajo, menos de medio para abajo. Mientras que los conocimientos de la gente que se dedicaba a hacer eso tenían que ser súper altos. A medida que va pasando los años, esto se invierte. Las herramientas de ataque son súper fáciles de manejar y los técnicos requieren de poco conocimiento.
porque las herramientas están hechas o la consiguen en la Deep Web, etcétera, para hacer los ataques. Conforme ocurre la evolución de las herramientas de seguridad, tenemos que pueden haber los password crackers, ¿sí? Aquí tenemos las siguientes herramientas. Voy a ponerle resaltadas. Tenemos de las John the Ripper, Occrack, el THC Hydra, el Rainbow Crack, Medusa. Entonces, estas son herramientas de craqueo de claves. La otra que tenemos es las herramientas para hacer hacking en redes inalámbricas. Esas herramientas, por ejemplo, están el iCrack, el Kismet, etc. Las herramientas para hacer hackeo o de escaneo de redes. Las herramientas de escaneo de redes son Nmap para ver los puertos abiertos, SuperScan, NetScan Tools. Para hacer Packet Crafting Tools, las de Packet Crafting Tools, tenemos estas de acá. ¿Ya? Estas herramientas son usadas para probar la fortaleza de los firewalls, ¿no? Entonces, tienen paquetes especiales que son enviados para ver qué tan bueno es el firewall. Tenemos herramientas como los packet sniffers, que por ejemplo ustedes ya han manejado una de estas, que es el Wireshark. ¿Ya? El Wireshark generalmente la usan a la par con el TCP/IP. Estas cosas se aprenden en el curso de certificación, esta partecita de acá en el de CCNA Cyber Security Operations. Tenemos los detectores de rootkit, como por ejemplo, estos son para hacer pruebas de penetración, ¿no? Las herramientas de acá. Vamos a señalarle. El ID, NetFilter, OpenBCD, Packet Filter. Para ver vulnerabilidades, buscar vulnerabilidades, tenemos el Skipfish, el Wapiti, el W3AF. Estas herramientas de los fuzzers son usadas por los actores de amenaza para descubrir vulnerabilidades de seguridad en las computadoras. ¿Ya? Tenemos las herramientas forenses, ¿sí? Como por ejemplo, este es Leukit, Helix, Matego, Encase. ¿Ya? Tenemos herramientas, los debuggers, que son usados por los hackers negros. Y para hacer ingeniería inversa, ¿no? Como el GDB, IDAPRO, Immunity Debugger. Tenemos los sistemas operativos de hacking, como por ejemplo, como por ejemplo el Kali Linux, ¿sí? El Backbox Linux. En el Kali Linux hay un montón de herramientas para hacer ethical hacking. Tenemos herramientas de encriptación, como que es usado con esquemas de algoritmos para poder encriptar o prevenir el acceso no autorizado, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Veracrypt, el CipherShed, el OpenSSH, el Tor. Tenemos vulnerabilidades con herramientas para explotación de vulnerabilidades, en las que se incluyen estas, el Metasploit, el Core Impact SQL Map, etc. Las vulnerabilidades de escáneres. Aquí también tenemos el Nipper, el Core Impact Nessus, el Saint, el OpenBus. Entonces, como ven, hay un montón de herramientas que se puede usar para el bien y para el mal. Ya, acá tenemos ahora los tipos de ataque. Tenemos los ataques, el que se llama el de eavesdropping. Cuando ahí el atacante está escuchando el tráfico de la red
lo escucha y luego este ataque también es referido para suplantación, para lo que es suplantación. Tenemos los ataques de modificación de datos, donde el actor de amenaza captura el tráfico y lo modifica. Luego tenemos los ataques de suplantación de direcciones IP, donde toman un paquete y cambian la dirección de IP del paquete y lo envían a otro lado, a otro lugar. Tenemos los ataques basados en passwords, donde tratan de descubrir una clave que tenga suficientes privilegios. Los ataques de denegación de servicio, donde tratan de saturarle un servidor o saturarle un switch para hacer un ataque de denegación de servicio. El de man in the middle, hombre en el medio, aquí se encuentra el atacante en la mitad de dos dispositivos monitoreando, captura información hasta que logra encontrar algo que le permita acceder a más privilegios o robar información. Tenemos los ataques de clave comprometida. En estos ataques obtiene claves secretas para poder acceder a la red, hacer cosas a nivel interno. Tenemos los ataques, los sniffer attack, que pueden leer, monitorear, capturar los datos intercambiados de la red, leer los nuevos paquetes. Entonces, si el paquete no está encriptado, lo roba facilito. Así también han de haber escuchado ustedes del malware. ¿Sí? Todos los dispositivos son sujetos a ser infectados de malware, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de malware, como por ejemplo los virus, que son los más conocidos. Dentro de los virus, estos se infectan ya sea a software, documentos, es código que se descarga en el computador, ¿no? Entonces, los virus pueden borrar información, borrar archivos, dañar el computador, causar problemas en el arranque, dañar aplicaciones, capturar información y enviarles a los actores de amenaza, accesar a correos y difundir cuentas. Pueden permanecer inactivos hasta ser activados por un actor de amenaza. Luego tenemos los virus y caballos de Troya. Tenemos los tipos de virus como los virus de boot sector, los virus de firmware, los macrovirus, los programas de virus y los script virus. Ustedes han de haber escuchado la famosa leyenda del caballo de Troya, ¿no? Este es un tipo de malware y existen varios tipos de caballos de Troya, sí, que tratan de engañar, ¿no? Les llega un correo y les dice, qué sé yo, para el caballo de Troya, abra este correo y le dará un enlace donde se va a ganar una tablet o un PlayStation, o quizá poniendo otro ejemplo, van a ver a su artista favorita hacer algo. Entonces, usted hace clic, descarga el programa y después resulta que no se ganó el PlayStation, que no se ganó el celular que le ofrecían, sino que le engañaron. Al hacer usted clic, se descargó un programa, se instaló en su computador, se instaló en la tablet, se instaló en el celular, en el dispositivo que maneje y está ahí robando la información. Tenemos el de datos, el caballo de Troya de tipo de envío de datos que provee, trata de robar información sensible como son claves, no datos. Los destructivos son los que borran archivos. Los de proxy son los que lanzan ataques y ejecutan actividades que son ilegales. Los de FTP tratan de
a través de FTP descargarse o transferirse archivos a los cuales no tienen acceso, ¿no? Los de software de seguridad, desactivadores de software de seguridad, le detienen el antivirus, le detienen el firewall, etcétera. Los de denegación de servicio saturan algún dispositivo y le dejan sin inactividad en la red. Los keyloggers son los que usted va, todo lo que digita en el teclado es transmitido o guardado en cierto lugar. Y mediante eso pueden descubrir códigos de tarjetas de crédito, qué sé yo, claves, un montón de cosas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Inge, está bien interesante la clase. Sí, profe, está interesante. Chévere. Ya bueno, tenemos también otros tipos de malware, como por ejemplo el adware. El adware es generalmente se lo descarga o de algún sitio en línea, ¿ya? Y puede desplegar anuncios no solicitados y de pronto se aparece ahí en el browser. Se le dice, o se le añade a las barras, ¿no? A las barritas, a las toolbars, y le redireccionan a páginas diferentes, etcétera. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba buscando pasajes para Ucrania a un buen precio, ¿no? Y creo que hice la búsqueda para ver los precios de los boletos. Y después se me empezaron a aparecer nomás anuncios sin que yo mande a buscar nada. Entonces ahí de pronto alguien vio que tenía yo interés en buscar pasajes a ese país y cómo podría ser un adware que me mande. Qué sé yo, me ponen que pasajes a Ucrania $500. Entonces, $500, uno hace clic y no es verdad, ¿no? Tenemos lo que es el ransomware. Sí han de saber qué es el ransomware. ¿Alguien sabe? Ese tuvo fama, el ransomware. ¿Qué fama tuvo? A ver, el ransomware. Ese criptaba la información y pedía un rescate. Y tocaba pagar en criptomonedas, ¿sí? Ese era el ransomware. Ese malware se llamaba ransomware. Ya. Tenemos aquí los rootkit. Los rootkits son usados por los sectores de amenaza para ganar acceso a cuentas, ¿sí? De su computador. Por ejemplo, bueno, dice que son difíciles de descubrir porque pueden detectar, o sea, no son muy detectados, ya. Entonces, ellos lo que hacen es alteran la configuración del firewall, del antivirus, alteran los archivos de configuración del sistema, etcétera. Abren puertos para que por ahí se puedan meter los hackers, los atacantes, los factores de amenaza y de esta forma carguen más archivos o desinstalen o se roben información o son usados por ataques de denegación de servicio. Las herramientas de los rootkits, existen herramientas para remover los rootkits que deben ser usadas, pero si usted detecta un rootkit, es mejor reinstalar el sistema, ¿ya? Tenemos el spyware, como su nombre le indica, spy, está espiando, ¿no? O el spyware que es parecido al adware, ¿no? Entonces trata de coger información acerca del usuario y lo envía a actores de amenaza sin el consentimiento. El spyware puede ser una amenaza baja que reúne información, busca información y puede
tratar de capturar esa información, especialmente está en busca de información financiera. Pero no es que sea baja, una amenaza baja, ¿no? Ahí dice spyware can be a low threat, pero no creo que sea eso. Tenemos los gusanos. Los gusanos se replican automáticamente y pueden explotar vulnerabilidades en software legítimo. Ahora vemos los ataques comunes a la red. En la red podemos, la idea es tratar de mitigar los ataques, ¿no? Y, por ejemplo, hay ataques de reconocimiento, ataques de acceso, ataques de denegación de servicio. Entre los ataques de reconocimiento, esto ocurre cuando va a tratar de descubrir cuáles son las vulnerabilidades, a mapear el sistema, servicios, y entonces para tratar de hacer un ataque de denegación de servicios. Las técnicas, algunas de las técnicas usadas por los atacantes maliciosos de reconocimiento pueden ser ejecución y consulta de información. ¿Sí? Entonces, primero dicen, voy a atacar a tal sitio. Primero le googlean. ¿Sí? En el Google buscan información de los sitios web a través de un servicio de juiz. Ponen el nombre del dominio, www.israel.edu.es, y ahí le da la dirección IP pública de ese dominio. Luego empiezan a hacer ping, a hacer pruebas. Entonces están haciendo un ataque de reconocimiento, ¿no? En la parte de consultas, de información, a ver qué hay, a ver qué hay, ¿sí? Luego hacen el barrido de ping a la red de destino. Luego pueden hacer un escaneo de puertos para ver ese servidor de la Universidad de Israel, qué puertos tendrá abierto. Veamos, ejecutan la herramienta para ver qué encuentran. Luego Hagamos la prueba, Inge. Luego tienen herramientas de explotación que las ejecutan. Entonces, entre esas herramientas, miren, aquí están las herramientas también. Veámosles aquí las herramientas, aquí también están las herramientas. Ya aquí tenemos las herramientas. Aquí está el quiz, miren. El barrido de ping. Ya, entonces ahí tenemos las herramientas. Si alguien desea hacer alguna prueba de eso, quiere presentarlo, bienvenido, me avisa y puede ayudarles a recuperar alguna nota que tenga baja, etc. Que no se demore mucho nomás en la presentación. Tenemos aquí los ataques de acceso, los de acá. Estábamos hablando de ataques de reconocimiento. Acá vamos a ver ahora los ataques de acceso. Estos explotan vulnerabilidades que son conocidas, ¿sí? En servicios de autenticación, servicios de FTP, servicios web. Tratan de ganar acceso a cuentas, bases de datos que son confidenciales, ¿sí? ¿Se acuerdan de Julian Assange, no? Sí. Claro. Ya. Entonces tratan de acceder a información confidencial. Los actores de amenaza usan ataques de acceso a dispositivos de red para recuperar datos, ganar acceso, escalar privilegios o lograr un estatus a nivel de administrador. Entonces ahí tenemos lo que son los ataques de passwords y los ataques de spoofing o de suplantación.
En los ataques de passwords, obviamente, tratar de descubrir passwords, ¿no? Para entrar a un servidor, a la red, etcétera. Entonces, ahí usaban las herramientas de craqueo de passwords. O ustedes cuando instalan un programa licenciado, dicen, voy a bajar el crack. Nadie da nada gratis. Ustedes se bajan el crack, usan la herramienta y al ejecutar el crack, que supuestamente es gratis, algo se instala en su máquina. ¿Sí? Que usted ni cuenta se da, pero nada es gratis. Tenemos los spoofing attacks. Estos spoofing attacks o ataques de suplantación, tenemos por ejemplo los de, aquí está, incluye el IP spoofing, el MAC spoofing y el DHCP spoofing. Y aquí en el de DHCP suplantan el servidor de DHCP real con uno falso, ¿sí? O cambian la dirección MAC o saturan al servidor de DHCP. Tenemos el de MAC spoofing, suplantan las direcciones MAC de MAC de destino para que le llegue la información a otro, al atacante. El de IP spoofing, modifican un paquete y cambian la dirección IP. Y entre esos también hay otros ataques como ataques de explotación de confiabilidad. Tenemos la redirección de puertos, los ataques de hombre en el medio, los ataques de buffer overflow. Y no podrían faltar los ataques de ingeniería social, ¿no? Donde aquí hay un montón de tipos de ataques. Como por ejemplo el pretexting, el phishing, el spear phishing, el spam, el something for something, el baiting, el impersonation, el tailgating, el shoulder surfing, el dumpster driving. Ya, entonces son distintos tipos de ataques que ustedes capaz que están siendo víctimas, sí, de ese tipo de ataques de ingeniería social. Como por ejemplo el típico del banco que estábamos hablando aquí de los bancos, ¿no? Que dicen que han robado mucha información. Del banco del Pichincha a mí me llega un montón de páginas de correos. Entonces, al hacer usted clic ahí en ese enlace, tiene que asegurarse de que sea del banco. ¿Qué tal si les llega uno que les diga, se ganó en el sorteo del Banco del Pichincha $1000? Usted abre, ya se le instaló el mal. O le dicen, o abre usted ese enlace y dice, ¿sabe qué? Se acaba de ganar $1000. Ponga la clave de su tarjeta de crédito. Inge, perdón que le corte. Justamente ahorita en el Banco del Pichincha, justo en estos días, hablando de esto, hay los hackers que ahorita han creado un archivo HTML donde que piden los datos suyos. Ahorita justamente me han llegado varios correos de estos. O sea, por ejemplo, dicen, necesitamos actualizar la base de datos y llega igualito, tal cual la página del Banco del Pichincha y todo eso. Usted llena esos datos, por ejemplo, yo llené datos erróneos, ¿no? 123, clave 124, etcétera, etcétera. Pide absolutamente todo. Y al final de todo eso, o sea, dice acepta los términos y condiciones, eso más. Y aparte decía aceptar y enviar. Yo puse aceptar, enviar y automáticamente después que llena estos datos se le despliega la página principal del Banco del Pichincha original. Y esos datos se van así, actualizados todo lo que haya mandado. Obviamente es lo que ahorita están pasando y creo que personas que no saben
por ejemplo, nosotros tenemos el área de electrónica y ya más o menos ya movemos esta parte, pero hay personas, en cambio, que no son tan entendidas, que obviamente por desconocimiento van a llenar todos estos datos que le estoy diciendo. Entonces ahí es donde que ellos cogen y van haciendo transacciones que no desean y pérdidas de dinero, etcétera, etcétera. Exacto, no solo personas que no son bien entendidas. Usted y yo podemos caer. Inge, yo también, hubo un caso, yo trabajo en Produbanco y últimamente están llegando correos a funcionarios y a usuarios donde notifican el teletrabajo indicando recomendaciones. Entonces hay un enlace donde usted le notifican si quiere más información y es donde pueden remotamente también como conectarse a las máquinas y casi sufrimos algo parecido de un hacker en el banco. Entonces, bueno, nuestro banco tiene una seguridad inmediata que puso la alarma directamente a toda la red del banco. Wow, imagínense en esto más. O sea, por ejemplo, también les llega correos, ¿no? Correos o les puede llegar un mensaje que diga que les piden plata, les dicen el fin de semana usted le tomamos fotos en el nightclub al que se fue. Si es que no quiere que divulgue esta información aquí, tiene que pagarme tanto. Entonces hay algunas personas que en realidad se fueron y se asustan y pagan, ¿no? O sea, para ver el que cae. O gente que a través de ingeniería social se aprovecha de los niños. Un niño no debe tener una cuenta en una red social porque no está listo, ¿sí? No está listo para eso. Si un adulto cae en estos ataques de ingeniería social, no se diga un niño, ¿no? Entonces, yo he visto papás que orgullosos dicen, ay, mi hijo ya tiene Facebook, y el guagua tiene 3, 4 años y le crean la cuenta de Facebook. Y a medida que va creciendo el niño y aprende a escribir, y por ahí le mandan una solicitud de amistad, acepta. Y le dicen, ¿cómo te llaman? Yo soy Pepito Pérez. ¿Dónde vives? De tal lado. Ah, qué chévere, así. Le empiezan a hacer una conversación infantil. ¿Y tu papá en qué no trabaja? En el Produbanco. Ah, y bueno, sigue así. ¿Y cuál es tu teléfono? Y luego ya dio el número de teléfono. Ya dio la dirección de la casa. Después le pueden preguntar, ¿y estás solo? Sí, paso solo la tarde. Ya después le caen y le secuestran. Ese es otro de los que gente se crea cuentas falsas, ¿no? Como que fueran adolescentes. Les piden a las chicas, o tanto hombres como mujeres, que se envíen fotos sin ropa. Después esas fotos les chantajean y tratan de... Y ha pasado muchas denuncias de los que se oye, otros que prefieren callar para no pasar vergüenza, etcétera. O ataques de ingeniería social que envían para, qué sé yo, bajar las acciones de una empresa, ¿sí? Entonces envían el ataque a través de una página web de phishing para ver quién cae. Y si alguien de la empresa, por decir, le sale algo que esté buscando, que necesite para el trabajo, hace clic ahí y cae. Entonces, hay un montón de vulnerabilidades y tenemos que tener mucho cuidado, educar en el área de seguridad, no solo a la gente del área de TI, sino también a todos los empleados de la empresa. A veces nosotros no entendemos
¿por qué en la empresa no nos dejan navegar en Internet? ¿Por qué en la empresa no nos dejan abrir Facebook? Eso es por todo esto, ¿no? Son políticas de seguridad que aplican. Ya hay un laboratorio que me parece que les puse, que es el de ingeniería social, para que lo hagan. Tenemos ahora los ataques de denegación de servicio, que pueden ser los DOS y de DDoS. Los unos son de denegación de servicio y los otros de denegación de servicio distribuido. Entre los de denegación de servicio tenemos la saturación de la cantidad de tráfico, los paquetes maliciosos, la formación de paquetes maliciosos. Dentro de la saturación de tráfico, de la cantidad de tráfico, mandan mucha información a un host, a un puerto, a una aplicación, de tal forma que ya el servidor no pueda manejar y se satura. Esto causa problemas en la transmisión y hace que se vuelva lento. ¿Sí? Tenemos el otro, que es la formación de paquetes maliciosos. Envía paquetes maliciosos al host o a la aplicación y al recibirlos activan el manejo, ¿no? Esto va a causar que los dispositivos que reciben, qué sé yo, corran más lento o colapse. Los ataques de denegación de servicio son riesgosos porque pueden, póngase que es un servidor de ventas, ¿no? Entonces la empresa pierde dinero en ventas. ¿Qué más? En las elecciones, por ejemplo, en unas elecciones presidenciales, si atacan al servidor donde están los votos, ya no pueden ingresar a ver los resultados, entonces están denegando un servicio, logrando denegar un servicio. En una universidad, qué sé yo, deniegan el servicio del servidor que da salida a internet y se quedan sin internet. Tenemos los ataques de denegación de servicio distribuido, que es el ataque similar a los de denegación de servicio, pero aquí muchos servidores o muchos atacantes, o sea, tienen un origen coordinado, ¿sí? Todos atacan a la vez. Todos mandan el ping de la muerte a un servidor a la vez. Entonces el servidor no puede contestar tantas peticiones y colapsa. Tenemos ahora las vulnerabilidades IP y las amenazas. Ustedes ni se van a imaginar que aquí también hay vulnerabilidades. Bueno. ¿Qué tipo de vulnerabilidades creen que puede haber aquí? El acceso que usted tiene a nuestros, por ejemplo, micrófonos, etcétera. Tiene acceso a... Ya, bueno, ese sería un acceso a lo que es un dispositivo, ¿sí? Pero a nivel de IPv4 e IPv6, aquí pueden ocurrir suplantación de direcciones. IP puede ocurrir, pueden ser cambiadas las cabeceras, como por ejemplo tenemos aquí los ataques ICMP. Ya tenemos los ataques de ICMP, tenemos los ataques de amplificación y reflexión, los ataques de suplantación de dirección, el ataque man in the middle
el de secuestro de sesiones. ¿Sí? Imagínense que puede haber secuestro de una sesión. Tenemos entonces que los actores de amenaza usan el protocolo ICMP o los paquetes de eco de los pings para descubrir sus redes y hosts en una red que está protegida. De esta forma inundan de ataques de denegación de servicio y alteran las tablas de enrutamiento de los hosts. Estamos hablando de alteración de tablas de enrutamiento. ¿Sí? Imagínense en lo que es los protocolos de enrutamiento intercambian información dependiendo del protocolo, por ejemplo, ya OSPF. ¿Qué hacía OSPF? Enviaba los paquetes hello, después, ¿qué pasaba después de enviar los paquetes hello? Mandaba la información de sus bases de datos, luego, ¿qué pasaba? Armaba los árboles topológicos, de ahí elegía la mejor ruta y esa la ponía en la tabla de enrutamiento. Imagínense, es todo un proceso que hace el protocolo de enrutamiento para que un atacante altere las tablas de enrutamiento. ¿Sí? Tenemos también ataques de inundación generados por inundación, ¿sí? De denegación de servicio. En los ataques de amplificación y reflexión, aquí tratan de prevenir los usuarios legítimos accedan a los servicios. Entonces aquí usan también el denegación de servicio y denegación de servicios distribuidos. Dentro de los spoofing attacks o de suplantación de direcciones, aquí pueden cambiar la dirección IP de origen de un paquete y luego hacen una suplantación de estas direcciones. Ya tenemos los ataques de hombre en el medio, donde el atacante, como les decía, está entre dos dispositivos y va capturando paquetes, ¿sí? Inspecciona, captura paquetes y también puede alterar paquetes. Luego estos paquetes, si le interesa, los envía a otro destino o luego les envía al destino original. Pero primero lo captura, lo analiza y ahí puede enviarlo al destino original. El secuestro de sesiones. Aquí el actor de amenaza gana acceso a la red física y luego usa el ataque man in the middle para secuestrar la sesión. Una consulta. Dígame. Con esos ataques que son de IPs, pueden ser una suplantación de IP desde afuera, o sea, como decir, desde una red, y yo, no sé, conectarme remotamente desde algún otro lugar, pero utilizando la web, pero estoy suplantando esa IP para yo poder tener acceso a ciertos datos o así de alguna empresa. Claro. Claro. Ah, Primero haces un ataque de reconocimiento para ver qué encuentras. Si encuentras por dónde ingresar, ya va un ataque de acceso. Y una vez que estás adentro, o ya puedes ejecutar ataques ICMP desde afuera también, o sea, hasta donde te permita. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos, miren, aquí dice, los actores de amenaza usan ICMP para hacer ataques de escaneo y de reconocimiento.
lanzan información, lanzan ataques para reunir información para mapear una topología de red. O sea, como el atacante no sabe cómo está la red interna porque está afuera, ¿no? Si es que es de afuera. Entonces empieza primero a armar la red, armar la topología de la red para ver, hacer el plan por dónde meterse. Luego describe cuáles hosts están activos. Dígame. Una preguntita. Por ejemplo, dice, para armar la topología, para armar la red, comúnmente, digamos, quieren una empresa, creo que personalmente a veces van primero alguien, bueno, en específico, y va analizando, por ejemplo, aquí es el sistema contable, en esta área es la parte de administración, acá la parte de yo qué sé, de asuntos varios, etcétera. Entonces, primero van visualmente también, van viendo qué equipos tienen instalados y qué parte puede ser la vulnerable para atacar. También puede ser eso. Claro, o sea, de hecho, primero ven cuál es la puerta de enlace, ¿no? Entonces, por ejemplo, por medio de juiz, analizan el dominio, el juiz le devuelve la IP pública. Luego empiezan a hacer ping a la dirección IP pública, hacen un escaneo de puertos del servidor que tiene esa dirección IP pública para ver si es que tiene algún puerto abierto. Entonces, por ahí supóngase que dejaron abierto FTP. Entonces, por FTP se comunica. O por ahí, por desgracia, dejaron activo Telnet. Entonces, está jugando con Telnet, con SSH. Ya descubre primero qué sistema operativo tiene. Con el nombre del sistema operativo, busca la versión. A ver si es que hay una vulnerabilidad. ¿Qué versión del sistema operativo tiene? Es que no ha actualizado algún parche, por ahí trata de meterse, etcétera. Y así, o sea, no es que de una ya sabe cómo meterse, ¿no? Sino es un proceso que va descubriendo. Si usted dejó activado CDP o LLDP, que es un protocolo para descubrir los equipos que está conectado. Entonces empieza, primero si logra entrar al servidor o a la IP pública y de ahí hace un show CDP para ver si está activo. Si es que está activo y ahí le da la información de que el router está conectado a un switch y le da la IP del switch. Se mete al switch y ahí hace otra vez un show CDP neighbors detail y se sigue metiendo y así va mapeando la red poquito a poquito. Entonces va reuniendo información y de ahí dice, y va armando la topología, cómo ha estado, ¿no? Entonces usa herramientas para ver cómo está el estado del firewall, ¿sí? Y generalmente los actores de amenaza también usan ICMP para los ataques de denegación de servicio. Por ejemplo, mandan un ping de la muerte. Ya tenemos también, ya que es importante, sí, que las redes usen lo que son las ACLs para el filtrado y que dentro de esto, sobre todo, limiten el acceso a ICMP. ¿Sí? O sea, en las ACLs ya poder restringir el uso de ICMP en la red, perimetral especialmente, para evitar que mediante Internet hagan pruebas y logren así hacer los ataques de acceso. Entonces, si nosotros mediante una ACL bloqueamos el ICMP, le estamos dando o protegiendo un poquito más a nuestra red.
Entre los mensajes ICMP que son de intereses para el atacante, miren lo que tenemos. ¿A quién no le ha salido un echo request cuando hace ICMP? Cuando hace un ping. ¿Sí o qué? Ustedes sí han hecho ping, ¿cierto? Entonces, miren, a veces uno hace ping y lo único que ve es saber si es que llegaron todos los paquetes completos, si hizo o no hizo ping. Pero cuando usted hace ping, le devuelven mensajes. Y esos mensajes son, pero el pan de cada día para los atacantes. Saber descifrar un mensaje de ICMP le ayuda mucho a un atacante. Por ejemplo, tenemos el ICMP Echo Request y Echo Replay, que es usado para verificar, para ejecutar una verificación del host y ataques de denegación de servicio. Y el ICMP Unreachable es usado para ejecutar ataques de escaneo y de reconocimiento de la red, ¿sí? El ICMP Max Repli es usado para mapear una red interna IP. El ICMP Redirects es usado para ver si un host está enviando todo el tráfico a través de un dispositivo comprometido y crear un ataque de hombre en el medio. Tenemos el que descubre un router ICMP, que es usado para inyectar entradas de rutas falsas a una tabla de enrutamiento en el host de destino. Ya, como ven, ¿quién se iba a imaginar que las respuestas de los ICMP era vital para un atacante? Ya, aquí se puede ver los ataques de amplificación y reflexión. Aquí, en estos ataques, miren, el atacante desde afuera hace un ISMP Echo Request, ¿sí? Entonces, hace una petición. Y estos atacantes de acá, a la vez, están haciendo un Echo Replay a la dirección IP de destino de la víctima. Ya, tenemos los ataques de suplantación de direcciones. Tenemos los que son non-blind y los blind. Los non-blind, aquí el actor de amenaza puede ver el tráfico que está siendo enviado entre el host y el destino. El non-blind o no ciego determina el estado de un firewall y el número de secuencia y también puede secuestrar una sesión no autorizada, non-blind. Mientras que el blind o ciego, suplantación de blind, tenemos aquí que el actor de amenaza no puede ver el tráfico que está siendo enviado entre el host y el destino. Esto es usado para ataques de denegación de servicio. Luego aquí tenemos los ataques de suplantación de direcciones MAC, donde los actores de amenaza alteran la dirección MAC de sus hosts para poner uno que le interese al atacante. Ahora veamos las vulnerabilidades de TCP y UDP. Este también tiene vulnerabilidades. ¿En qué capa trabajaba TCP y UDP?
A ver. ¿En qué capas del modelo OSI trabajaban los protocolos TCP y UDP? Capa 3, a ver, no, estoy mal. Las capas del modelo OSI eran física, de enlace, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Capa 3, ¿qué sí? Capa 3, transporte. La de transporte es la capa 4. La capa 3 es la de red. Sí, muy bien, en la capa de transporte. Ahí, entonces, transporte. Ya. Bueno, acuérdense que TCP era un protocolo de entrega confiable, ¿sí? Y trabajaba con lo que son acuses de recibos, manejaba el proceso three-way o el four-way para el cierre. Y tenemos acá que en una cabecera de un segmento TCP tenemos un campo que se llamaba control de bits. Cuando aprendimos SNA1, es como que este campo decían, o sea, no se entiende mucho, ¿no? Dice, pero ¿qué hará ese campo? Bueno, aquí se entiende mejor. En ese campo se guarda el control de bits, como por ejemplo URG, que indica que es urgente, ACK, que es un paquete de acuse de recibo, el PSH, el RST para el reset, el SYN para sincronizar números de secuencia y el FIN para no enviar más datos. Entonces, este campo es muy importante para identificar eso. Tenemos también los servicios de TCP, como les decía, eran de entrega confiable. Sí, y había protocolos que trabajaban con lo que es TCP, como por ejemplo el HTTP, el SSL, el TLS-FTP, para DNS, entre otros, ¿no? Y tenemos para que también tenía control de flujo. Teníamos la comunicación stateful, ¿sí? Que ocurría durante el proceso three-way handshake. Ya. Ahora, acordémonos del proceso three-way handshake. Primero, el cliente envía una petición al servidor, el servidor envía un SYN, ¿sí? El SYN era los números de secuencia y de sincronización, ¿no? Entonces, enviaba el SYN y este host enviaba el acuse de recibo. Entonces, acordarás, 3 pasos. Envío un SYN, envía una petición, luego envía el tipo SYN y de ahí el acuse de recibo. Ahora, en esta diapositiva, el atacante envía el request, pero no envía un request, envía algunos requests al servidor a la vez. El request envía el SYN, el acuse de recibo, pero, ¿qué creen que pasa ahí? A ver, ¿qué creen que pasa? Díganme en qué pasa. Como saben decir, primera escena, el atacante envía varias peticiones al servidor. Segunda escena, el servidor contesta los acuses de recibo de lo que envió el atacante. Y cuarta escena, ¿cuál será? ¿Qué creen que pasa ahí? Ya, pues ya ataca. Pero ¿cómo será ese ataque? Verán, acá tiene que cumplirse, envía la petición, envía el SYN con el acuse de recibo y envía el acuse de recibo. Acá envían las peticiones, envían el SYN con
los acuses de recibo. ¿Y qué creen? El atacante no contesta. ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Qué consecuencias tendrá que el atacante no conteste? Se está quedando ya con la información. No, porque acuérdense que el TCP es un protocolo de la capa de transporte, ¿no? Entonces, el atacante es el que hace la petición al servidor. Sería analizando todos los posibles rutas para poder atacar. No. Aquí se va a producir un ataque de denegación de servicio. Y al no contestar el atacante, o sea, cuando envía la información en el segundo paso, o sea, hasta ahorita estamos en two-way. No se produce el three-way, el tercer paso. Este no se produce. O sea, vino aquí, acá, y el tercer paso no se produce, porque el atacante no va a contestar. Al no contestar, hace que el servidor se quede en espera de que conteste el atacante y se complete el tercer paso, el three-way. Si es que no contesta, ¿qué pasa? Ahora el servidor legítimo hace una petición, pero como está saturado, esperando que se produzca el three-way de todas las peticiones que mandó el atacante, no le contesta. Entonces, ese es un ataque de denegación de servicio. ¿Qué les parece? Entonces, como ven, los atacantes tienen que saber cómo se maneja esta parte, cómo funcionan los protocolos, toda esa parte teórica, tienen que saber bien. Si hubiesen imaginado ustedes que así es un ataque TCP. ¿Mm? No. Imagínense, solo por conocer cómo trabaja el protocolo TCP. Veamos ahora qué pasa cuando ya se produce la terminación de una sesión TCP. Ahí esta trabajaba en 4 pasos. Sí, en el de acá hacíamos un request. Ahora acá es para el proceso de fin de sesión. Aquí este es 4-way, 4 pasos, ¿sí? Entonces primero se envía un mensaje de fin. Acuérdense acá. A ver. Aquí. Este campo de control de bits ahora no va a mandar este proceso, el de fin. ¿Sí? Hace un rato, aquí, cuando enviaba el sin era el problema, ¿no es cierto? Ahora va a enviar el fin. Y para hacer eso usa el 4-way, 4 pasos. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, el cliente ya no tiene datos más que enviar, entonces envía el fin. Luego el receptor envía el acuse de recibo. Y luego también envía el fin. El emisor envía el acuse de recibo y así se produce el fin. Ya, pero ¿qué creen que pasa aquí? Aquí el servidor envía el acuse de recibo para solicitando la terminación. Pero el servidor envía al cliente el fin y el cliente responde con el acuse de recibo del fin. Pero aquí el actor de amenaza no podría o podría hacer
que en vez de enviar el fin, envíe un paquete que contiene un RST. ¿Sí? De reseteo. Entonces, no se produce los 4 pasos, sino que lo resetea antes. Ya, ahora tenemos también que en TCP puede haber lo que son el secuestro de sesiones, entre otras vulnerabilidades. Estas son las más importantes, ¿sí? Aquí el secuestro de sesiones se dice que es difícil de conducir, que un actor de amenaza tome ventaja para autenticarse o a los hosts. Y aquí debe suplantar la dirección IP de un host, predecir el número de secuencia y enviar el ACK al otro host. Entonces, si es exitoso, el actor de amenaza podría enviar, pero no recibir los datos del dispositivo destino. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan de UDP? ¿Cuáles eran las características de UDP? A ver. A diferencia de TCP, ¿qué características tenía UDP? Era un nivel de transporte UDP. Sí, pertenece a la capa de transporte, muy bien. No es orientado a conexión. No es de entrega confiable. ¿Qué más? Es ligero. Era de transmisión rápida. Eso, es la de transmisión rápida. Y aquí tenemos la estructura, ¿no? Puerto origen, puerto destino, longitud, el checksum y nada más. Entonces, dentro de los ataques de UDP, podemos tener ataques de inundación. En esto, los atacantes usan una herramienta de UDP Unicorn o Low Orbit Ion Cannon. Sí. ¿Qué más tenemos? El programa hace un barrido, hará un barrido a través de los puertos conocidos tratando de encontrar puertos cerrados. ¿Ya? Esto va a causar el servidor bote un mensaje de unreachable, por unreachable. ICMP. Luego tenemos los servicios IP. ¿Sí? Entonces, a nivel de servicios IP, tenemos las vulnerabilidades ahora con ARP. Ustedes saben que en capa 2, en el switch, manejamos el protocolo ARP. Entonces, aquí puede haber lo que son ataques de man in the middle, pueden haber suplantación de direcciones MAC, etcétera. Tenemos el ataque de envenenamiento de caché ARP, en donde varios atacantes lanzan o hay varios ataques de hombre en el medio. ¿Sí? Entonces, aquí sucede el ataque de envenenamiento de la caché. Entonces, están ahí en el medio y están recogiendo el tráfico y recogiendo los paquetes. Y entre esas, hacen una suplantación de dirección MAC, de tal forma que se satura la tabla de direcciones MAC. O le hacen creer al switch
eh, el, el atacante tiene la MAC de destino, una MAC de destino que hay en la red, ¿no? Entonces así pueden causar también un ataque de denegación de servicio. Y tenemos también los ataques de DNS. Y nos vamos a quedar ahí, o si alcanzamos a ver ataques de DNS. A ver, quedémonos hasta ahí, ¿ya? Y ahora vamos, tal vez hasta ahí tienen alguna pregunta. Sí, vamos a hackear alguna red. No, 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 por Dios, no harán eso. Se pueden Igual ir es un presos. private. No, pero una creada por nosotros mismos, para ir viendo, pues que con Ah, la ya. práctica se aprende bien, pues. Ahí sí. Van a hacer un sandboxing, una Modificar notas. caja de pruebas. No, es mío. Ya, a ver, ahora vamos a ver, vamos Empecemos a, con la red de la universidad. no se les ocurre. Luego vamos a entrar a lo que son la segunda parte, ¿ya? Vamos a continuar con el workshop, para lo cual les pido que por favor abran el IDLE de Python, ¿sí? Y puedan vamos a seguir avanzando, ¿ya? Van a levantar la mano los que ya tienen abierto el IDLE de Python, los que tienen abierto el workshop en la parte de que nos correspondía donde nos quedamos. Tal vez llegó o se unió Edison Moreta, ¿no? O Inge, Edison, sí, Inge, lo que pasa es que tuve problemas para conectarme, pero sí estoy desde el comienzo. ya le pongo la asistencia. Muy amable, Inge, gracias. A ver, ya, tengo que volver a cargar. Yo dije, yo también falto, Mauricio Lalaleo. Yo me conecté porque terminé tarde la clase anterior. Mm. Voy a abrir de nuevo el SIGE mientras ustedes vayan levantando la mano los que ya tienen abierto el workshop y el IDLE de Python, por favor. Porque tengo que salir y volver a ingresar al SIGE para poder registrarlos. Pablito Vizcaíno también nos está dando aportes en el chat. Y donde dice que en el caso dice el usuario envía información o acepta el acuse de recibo. Ya. Pues voy a entrar otra vez al SIGE. Vamos a ir a la semana 3. Cargamos. Mauricio Lalaleo sí está, ¿cierto? Ya. Edison Moreta también. Sí, Inge, Lalaleo, sí estoy. Ya. Ahí sí estamos. Save changes. Listo.
Ya. Estaba encargado de ayudarme con la validación. El señor Flores, ¿cierto? Milton Flores. Sí, profe. Sí, para que por favor me dé validando en el SIG. Que no se olvide. Directamente lo dio, profe. ¿En qué le ingresó para hacer la validación? Si quiere, por favor, compartirme su pantalla para indicarle. Ya, profe. ¿Ya se puede ver? Sí. A ver, ahí váyase más, donde dice más abajito. Sílabo. Validar avance de sílabo. Ya. Ahí elija, haga clic en el periodo académico. Sí. Ahí póngale, En pregrado debe ser ingenuo en posgrado. pero póngale pregrado, porque todavía no llegan a posgrado. Ustedes recién están en pregrado. Grado, amigo, grado. O le intenta más luego, ¿ya? Ya, profe. Ya. Por favor, descompártale la pantalla para hacer nuestra revisión de Python. Acuérdense, en la clase anterior avanzamos con Python, lo que era operadores aritméticos, operadores lógicos. Aprendimos a usar el comando type para ver el tipo de dato. Aprendimos a ver también a usar el print. Aprendimos a usar el print. Aprendimos a abrir el idle y a hacer file new file para crear un nuevo programa. Creo que está confundida, Inge. Recién esta es la segunda clase que tenemos con usted y la anterior solo nos había dicho que nos descarguemos estos temas nada más. No hemos visto nada de Python con ustedes. No, al momento no hemos visto nada. No, Inge, recién vimos cómo íbamos a ¿Cómo utilizar la ingresar? plataforma Ya. Sí, porque ustedes no tuvieron clases. Sí, Sí, sí. era feriado, Inge, y Ya, entonces chévere. recién vamos a aprender a utilizar las plataformas y esas cosas, porque incluso recién nos había matriculado en otro curso. No es otro curso, es workshop. O sea, son los dos lo mismo, porque tengo 3 yo habilitados. El Ah, workshop, el otro, déjame ver, espérame un ratito. el otro, el de Mobility, ese tienen que hacer Ese. con el ingeniero Flavio Morales. Tienen que ir haciendo, y ese sí tienen que ir haciendo. Ese es del ingeniero Flavio Morales. Irán avanzando para que ya se desocupen de eso. Gracias. Ya, a ver, tenemos, ¿dónde está? Voy a compartir toda la pantalla. Ya. Ya, muy bien. Entonces, van a abrir el Python. Van a poner buscar y escriben idle. Hasta ahí están. Sí, Inge. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, muy bien. Vamos a hacer clic en File, New File. Bueno, este es el idle de Python.
El que tiene 3 mayor que, ese es el shell. Entonces, en el shell nosotros podemos hacer sumas. Por ejemplo, ponen directo una suma. Y le sale la suma. Para la resta, igual 6 menos 2. Para la multiplicación, para elevar a la potencia se usa el doble asterisco. Yo quiero poner 2 elevado a la 5 o 2 asterisco asterisco 5. Si quiero poner 2 elevado a la 10, 2 asterisco asterisco 10. Si quiero poner 5 elevado al cuadrado, ¿cómo sería? Cinco por 2. Asterisco, asterisco 2. Eso, muy bien. Quiero dividir, pongo el número, el slash, y para lo que quiero dividir. ¿Ya? Entonces, esos son los operadores aritméticos. Ahora, los operadores lógicos tenemos el mayor que. Por ejemplo, yo digo que 5 es mayor que 3, y si es que es verdad, me saca true. Pero si digo que 3 es mayor que 5, me va a dar false. Así también funciona el menor que. Si pongo 2 menor que 6, me va a dar true. También funciona el mayor o igual. ¿Sí? Funciona para decir que algo es igual, pongo 2. Igual a 2. Ese es el igual. ¿Sí? Esos son los operadores booleanos que devuelven un true o false, verdadero o falso. Tenemos el comando type, donde ustedes ponen type y ponen un tipo de dato adentro, por ejemplo el 2. Y nos va a dar como respuesta que es el tipo de dato entero. Si ponemos un type y entre paréntesis ponemos, qué sé yo, 9, no me acuerdo, 9.5. El operador, si es punto coma, sí está bien. Me va a salir que es un número flotante, un número decimal. ¿Sí? Si yo pongo type, entre paréntesis pongo la palabra true con T mayúscula, si no, no le coge. O pongo incompleta, me da un mensaje de error con rojo. ¿Sí? Y me indica por qué hay un error. Y mire, yo puse type, entre paréntesis true, y me sale que es de tipo booleano. Si yo pongo type, y pongo entre paréntesis, comillas, una palabra, me va a salir que es un tipo cadena o string. Ya. Ustedes también vayan haciendo esto, por favor. Ya. Sí me levantaron la mano aquí que habían abierto Python y el Lidle. 1, 2, 3, 4, solamente 5 personas. ¿Qué pasó, Angelito, María José, Jonathan? Ya, eso. Brian, Israel, Y sí tengo abierta. ¿sí tiene? Angelito, Y estoy siguiéndole la clase. ya. Brian, segundo, es Sí, igual. importante, ¿sí está? Porque no levantan la mano para yo.
Inge, ¿puede hacerle un poquito, ponerle un zoom si es que hay como, porque no se le ve muy claro algunas letritas? ¿Cómo se dice lupa en inglés? Max Magnifier creo que es. Ahí. Sí, Inge, ahí está un poco mejor. Acá tenemos, sí. Eso, ya todos practicaron estos operadores. Ya. Otro de los comandos, para definir una variable, ponemos el nombre de la variable y lo ponemos igual. Y, por ejemplo, vamos a poner hola. Ponemos, cerramos comillas. Sí, entonces dentro de la variable hola, se encuentra la palabra hola. Si nosotros hacemos un print y ponemos el nombre de la variable aquí, entre paréntesis nos va a salir la palabra hola. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Ahora. Yo les había dicho que acá hagan clic en File, New File. Al hacer clic ahí, se les va a aparecer esta ventanita que está acá. Aquí es donde se escriben los programas. Ahorita lo único que hicimos era probar ciertos comandos para que ustedes entiendan en la parte de los operadores. Ahora vamos a definir aquí una variable str1 y le vamos a asignar, por decir, ponemos la palabra Cisco entre comillas. Luego vamos a definir una cadena, 2, y le vamos a asignar entre comillas la palabra networking, cierro comillas, una str3, y le vamos a asignar la palabra academy, cierro comillas. Y también voy a definir una variable que se llame espacio, ¿sí? Y le voy a poner un espacio. Luego a continuación voy a poner print, abro paréntesis, y ahora voy a usar las variables str1 y le voy a concatenar. Pongo espacio más espacio, la variable espacio más la cadena 2, str2, espacio más la variable espacio más str3. El operador más aquí funciona para concatenar variables tipo cadena o cadena. ¿Ya? Entonces luego me hago clic en File. Y vamos a poner Save. Ya, y le vamos a poner ahí un nombre. Ustedes le pueden poner... Le pueden poner un nombre. ¿Ya? Una vez que nosotros le grabamos, vamos a hacer clic donde dice Run. Y vamos a ejecutar. Lo que nosotros ejecutemos en el lado derecho se encuentra, nos va a salir aquí en el shell.
Miren, me salió escrito Cisco, espacio Networking, espacio Academy. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos ponerles adornos, yo podría poner print, comillas, y qué sé yo, mandar una línea solo de asteriscos. De tal forma que al ejecutar, en el shell, me va a aparecer de esta forma. A ver. Ya. Van a ir levantando la mano a los que ya les salió esta partecita del programa, por favor. Inge, una pregunta. Cuando le guardaba el archivo, ¿qué más se seguía? Porque ya no le vi. Aquí hace clic en Room, luego clic en Room Módulo. Ya. ¿Ya le salió? Sí, ya. Ya lo vi. Muy bien. Ya van 3 personas que han acabado. Eso van aumentando. Ya va acabando la mayoría. Falta Jonathan, Santi, Brian. Bueno, nos vamos a quedar ahí. ¿Les está gustando Python? Sí, que sí, o sea, la parte de programación sí me agrada a mí, no sé al resto. Ingeniero que no programa es ingeniero. Este está igualito a MATLAB, ¿no, Inge? Bueno, todo lenguaje de programación es importante que tener una lógica. Y sí, lo que va a diferenciar de un lenguaje de programación a otro es la sintaxis que se usa para escribir el código. Inge, otra preguntita. En lo que va en respecto a NetACAD, o sea, todavía ando perdido como es una nueva versión, o sea, las pruebas, las fechas, todo eso todavía tenemos que ir dando, entonces de ahí está ya la semana 3 y nosotros recién estamos en la semana 2 de clases. Ujú. O Bueno, sea, todavía tiene, no, pues es la semana 3 porque la primera semana estuvo la clase pregrabada. Entonces, tienen hasta el sábado, me parece que estaba la tarea. Hasta hoy. Medianoche está, Inge. Hasta hoy a la medianoche. Hasta mañana al mediodía, perdón, hasta la mañana sería factible, Inge. Claro, no hay problema. Por porfa, favor. gracias, Inge. Inge, y en cuanto a las pruebas que hay del NetACAD, del CCNA 3,
Ahí las pruebas, igual hay, por ejemplo, las pruebas, hay una prueba que dicen, déjame ver cómo estaba. Espérate. La de OSPF, Me esa parece que sí era. ya tienen que dar o ya tenían que haber dado. No Sí, se algo así. atrasen ya, no se atrasen. No se atrasen porque eso es parte de sus tareas. Sí, claro, es como usted nos dijo que iba activándose las pruebas por módulos, ya no por módulo 1 y 2. Esa es la primera prueba que ya deberíamos de estar teniendo. Así es. Ajá, déjeme ver cómo La otra semana yo ya reviso que hayan dado. sí, claro, hasta el 3 de mayo está. O sea, sí, pero ya tienen que dar. O sea, Sí, sí. por favor. Bueno, con esto terminaríamos nuestra clase. Que tengan una linda noche. Repasen los comandos que hemos aprendido de Python. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Cuídese. Luego. Cuídense todos, no salgan de la casita.